Ahí vamos nuevamente. A ver cómo estamos. Hola Farid. Hola Javier, A ahora ver, sí. ahora sí, mejor, ¿no? Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, acá estamos. Bastante puntuales. Bueno, buenas tardes a los que se van uniendo a medida que empezamos a dialogar. En nombre de todo el Colegio de Arquitectos de Santa Fe, Distrito 1, les damos la bienvenida. Le agradecemos a Farid Maya de Taller Síntesis Arquitectura de Medellín, que nos está acompañando en este sábado de la tarde. Acá es un sábado, fue un día muy lindo, frío, está acercándose el invierno y es una linda tarde para estar en casa escuchando un diálogo. Nuevamente agradecer a la comisión directiva del colegio, a todos sus integrantes, grandes amigos que han encomendado esta tarea de dialogar, de entablar esta conversación con vos, Farid. Así que simplemente agradecerte en nombre de todos los santafesinos. Estamos haciendo un puente entre Medellín y Santa Fe. Y preguntarte simplemente, a modo de introducción, de presentación, que nos cuentes un poco cómo es la historia de vida de Farid Maya y cuál es el recorrido de Taller Síntesis. Buenas tardes a todos. Javier, muchas gracias por la invitación y a todos los del colegio. Pues Taller Síntesis tiene una historia más larga de lo que parece. Llevamos 10 años nosotros como oficina, pero realmente somos tres compañeros de la universidad y ya estamos más viejitos. Entonces nos graduamos en el 2003, nos graduamos. Intentamos tener oficina, nos quebramos. Obviamente no teníamos trabajos, no teníamos una tía rica que quisiera que le hiciéramos una casa, entonces nos quebramos y trabajamos para otra gente y después empezamos a hacer concursos y a trabajar por otras oficinas y en el 2009 otra vez nos armamos como oficina después de ganar un concurso. Yo soy de Medellín, mis dos socios también, aunque uno vive en La Ceja, que es un pueblito de unos 10.000, 15.000 habitantes, a una hora de Medellín. Y todos somos de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Colombia, que es la Universidad Central, pero tiene como regadas otras sedes. O sea, la Central está en Bogotá, pero tiene sedes por toda Colombia. Y después de ganarnos ese concurso, pues seguimos sin clientes, entonces seguimos haciendo más concursos, ganándonos unos pocos, pero buenos concursos y después hemos tenido proyectos que, así sean pequeños, han tenido como un reconocimiento importante. Nosotros nos ganamos la Bienal Colombiana de Arquitectura en el 2014, por ejemplo, y tenemos menciones en las bienales colombianas después de eso, en la Panamericana, en la Iberoamericana. Entonces, es un recorrido como corto en proyectos, porque hacemos más o menos uno al año, pero finalmente nos ha ido bien. No, no me puedo quejar, Javier, no me puedo quejar. Debo decir que nos conocimos con Farid en Quito y Carlos Niño, uno de los referentes de un poco la cultura arquitectónica colombiana, presentó a Taller Síntesis como el estudio joven, el estudio emergente más representativo y emblemático de algo que es muy complejo, que es la arquitectura colombiana actual. Contanos, vamos a ir entrando de a poquito en los temas. Yo creo que primero tenemos que hacer un viaje para entender lo que es Colombia, lo que es Medellín. Me gustaría que antes de hablar de la arquitectura colombiana actual y la proyección que tiene en este futuro que se viene de la nueva o de la mejor normalidad, nos cuentes un poco cómo Colombia está enfrentando esta situación, la particular situación del proceso de paz de Colombia, que yo creo que no podemos deslindarlo de lo que es la arquitectura colombiana y de algunas expresiones como las que vamos a terminar hablando en los casos
en el caso de ustedes, del aula ambiental o de todas esas arquitecturas en el territorio que ustedes desarrollan. ¿Cómo nos podés contar, Farida, a nosotros, los santafesinos, que conocemos muy eh, elípticamente esto del proceso de paz en Colombia, la situación que hay eh, desde hace varios años? ¿Cómo nos podés graficar al respecto? No, es complejo. Es Es muy complejo complejo. porque o sea, nosotros, la violencia en Colombia tiene un foco como central, que es la tierra. O sea, Colombia es uno de los, creo, 4 países más desiguales de Latinoamérica. Y eso dice mucho porque en general toda Latinoamérica es muy desigual. Entonces la tierra está concentrada en unas pocas manos, la tierra fértil, y lo que han hecho los campesinos es que siempre se van más lejos y más lejos de los centros como del poder. Lo que ha pasado es que igual los terratenientes siempre van siguiendo a esa gente que se va moviendo, ¿cierto? Entonces el país llegó a nuevos territorios, hubo una violencia que me imagino que es común casi en toda Latinoamérica, que era entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en ese momento. Y hubo un periodo histórico muy violento en Colombia que se llama incluso la violencia en los 50. O sea, es tan terrible que ese es su nombre. Se firma una paz entre los partidos políticos y deciden que cada 4 años van a cambiar. 4 años liberal, 4 conservador. Y eso excluye a una parte de la sociedad muy, pues, muy grande. Quedó toda la izquierda por fuera, quedaron movimientos sociales y un montón de gente quedó descontenta. Se forman unas guerrillas que inicialmente eran unas guerrillas incluso de autodefensa. Las FARC eran un grupo de campesinos armados y eso va degenerando. O sea, eso va degenerando y tenemos que desde los 60 hasta el 2014 hay más o menos 250.000 muertos en una guerra de baja intensidad. Y el periodo más conflictivo de todo esto significa que tenemos más desplazados en Colombia de lo que había, por ejemplo, en Siria, en una guerra de alta intensidad. O sea, y los campesinos siempre perdían el territorio y entonces había estos tipos que eran en la mitad, llegaban las guerrillas y llegaban primero el Estado y después los paramilitares, que eran unos agentes vinculados a algunos estamentos del Estado, y empezaban a atacar a los pobres campesinos. Lo que pasa es que finalmente, por unos procesos muy complejos, derrotas militares, procesos políticos, y creo que mucha gente vio la incapacidad de que la guerra terminara por la guerra misma, se negocia la paz entre las FARC y el Estado. Las FARC no son todas las guerrillas, pero era la guerrilla más importante, era la más grande. En el momento que se desmovilizan, unos 11.000 combatientes. Y eso se debe haber visto muy bien, pero realmente la gente no lo recibió bien, o al menos el 50% del país no lo recibe bien, porque 12 años antes hubo otra negociación con las FARC y en ese momento las FARC se veían victoriosas. Entonces lo que aprovecharon fue negociar para armarse y pensar que iban a ser el último envión para tomar el poder. Entonces el 50% quedó receloso. Y lo que pasa es que increíblemente en ese año de desastres electorales en el mundo, que Brexit, Trump, bueno, todos los que uno quiera, Colombia votó no a la paz en un referendo. Y eso yo creo 2016, ¿no? 2000. que es el año de las peores decisiones electorales del mundo. Y yo creo que muchos quedamos en shock porque nadie se Sí. esperaba eso. Era Era la oportunidad de una pagar. cosa muy rara. Me acuerdo que estuve justo, tuve la oportunidad de estar en Bogotá. Creo que te lo conté. Justo ahí entre las dos votaciones, por primero votaron no y después sí, justo ahí en el medio. Y había un grupo de personas, había una gran activación artística en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá, de un artista que con unas telas escribía los nombres de todas las víctimas. No recuerdo el nombre del artista, y había un montón de jóvenes, campesinos, estudiantes a favor de la paz, pero que muchos habían votado en contra por las condiciones de lo que... Entonces, eso habla de un fenómeno absolutamente complejo y difícil de entender, ¿no? No, y es que, por ejemplo, el partido que ahora es el partido de gobierno, que
qué pereza meternos en política, pero hay que hacerlo, tenía como estrategia hacer que la gente fuera a votar enojada, fuera a votar con rabia, porque si vas con rabia es más fácil que votes no. Entonces toda la campaña era nos vamos a volver como Venezuela, esto se va a poner terrible, ellos son unos violadores, ellos son no sé qué. Y seguramente, o sea, seguramente dentro de toda esta gente que se desmovilizó hay personajes terribles, pero era la oportunidad de parar de matarnos. Es que eso era lo importante. Lo importante es que era un momento de pausa. Incluso se creó una figura que es muy bonita, que es la JEP, que es que la gente confiesa que fue parte del conflicto, le dan otro tipo de penas, pero la verdad se sabe. Entonces eso lo que permitía era que los militares, la gente de derecha, la gente de izquierda fuera y dijera, venga, yo hice esto, listo, esta es mi pena y ya nos vamos a perdonar como sociedad para volver a arrancar. Era el ideal, pero, pero no pasó. Y cada vez pasa menos, cada vez está, el proceso de paz, Javier, está cada vez más dañado y cada vez la cosa está peor otra vez, tristemente. ¿Y cómo se solapa este proceso? Y vamos llegando a Medellín con todo lo que significa Medellín, la ciudad más violenta del mundo, según se decía ya por los 80, el conflicto del narco y todo ese proceso de, digamos, de apertura del espacio urbano, todo el proceso que arrancó con Fajardo, si no me equivoco, o antes, no lo sé. Eh, ¿Cómo es la situación de Medellín hoy desde lo urbano, desde el espacio público, todas estas grandes operaciones que conocemos, los parques biblioteca, el metro cable, etcétera? Es que voy a pegarme al proceso de paz, ahí para linkear. O sea, la violencia, esa violencia que estamos hablando fue esencialmente en el campo, ¿cierto? Y nosotros tenemos, obviamente hay células urbanas y hay combates, pero el verdadero motivo de la violencia urbana es el narcotráfico. Un punto en que el narco también decide desafiar al Estado a finales de los ochentas, pensando que lo podía doblegar. Entonces, entonces la ciudad, y lo que acabas de decir, la ciudad cada vez se torna más violenta en un proceso muy peculiar porque Medellín era una gran capital industrial, pero en los ochentas todos sabemos que las industrias grandes y pesadas entran en problemas y entonces Medellín queda sin norte, queda sin saber para dónde coger. Y estaban estos tipos que les decían los mágicos porque hacían aparecer dinero. Entonces los mágicos llegan y empiezan a dar trabajo y cosas a la gente que no tenía trabajo. Eso hace que haya una generación que en esencia se pierde, una generación de jóvenes, porque llega a haber un año en que mueren más de 6.000 personas dentro de la ciudad, no estando en guerra. O sea, Eso lo viviste vos en tu infancia, seguramente, ¿no? una infancia que incluso con esto del toque de queda del COVID, yo recordaba el último toque de queda en Medellín, que fue en los ochentas, cuando la violencia se puso tan difícil que el Estado decretó que a partir de cierta hora todo el mundo en la casa, así como en las dictaduras. Y entonces yo me acordaba de lo diferente de la situación, porque en ese momento el miedo era mucho. O sea, oír una moto significaba muchas veces que ibas a oír un disparo, eso era aterrador. Pero como muchas de las cosas de la vida, eso empieza a pasar por otros procesos, algunos mejores, otros peores de negociación con estos mismos personajes, negociaciones por debajo, y la ciudad empieza a cambiar, y empieza a cambiar a partir, Javier, de algo que es como muy interesante y que no pasa mucho en política. Yo veo que en Argentina y en muchos lados no pasa, y es que se construye sobre lo construido. Entonces, llegaba y iba siguiendo lo que el anterior había dejado, y la ciudad iba adquiriendo una influencia como poderosa. Y eso era muy bello porque al final era como una construcción colectiva, o sea, todos estábamos empujando sin importar el partido, sin importar nada, que la Medellín se volviera mejor. Y eso lo ilustran con una frase que yo creo que ya está un poquito agotada, que era del miedo a la esperanza. Y eso fue casi que el eslogan que le pusieron a ese momento histórico, que me imagino que a ustedes les ha tocado charla de esto. Sí, claro. Y entonces eso permitió que se hicieran intervenciones importantísimas
bajo también otra política que era, había que llevarlo mejor a los barrios más pobres, porque había que construir una única sociedad, ¿cierto? Eso era fundamental, era una cosa de equidad. Y yo creo que eso también habla de la importancia de la política bien entendida, de lo que se puede hacer desde eso. Y también sucede, y metiendo aquí la arquitectura, que esa construcción entre todos significó que salieron un montón de concursos que permitieron que oficinas que no tenían experiencia de gente muchas veces recién graduada de la universidad, pudiera hacer proyectos, o sea, pudiera hacer proyectos que nunca se hubieran podido soñar a partir del talento que tenían. Yo creo que eso fue un periodo muy especial. Yo ahorita te estaba diciendo como por el interno que finalmente ese modelo se ha venido agotando porque como teóricamente pasamos lo peor, o sea, pasamos ese periodo terrible, ya otra vez sí nos estamos acordando de que tal partido no me gusta y tal otra idea no es la que yo quiera, y entonces la construcción paso a paso, alcalde a alcalde, se rompe. Y ya cada uno quiere hacer lo que puede hacer en 4 años. Y eso es muy peligroso, eso es supremamente peligroso. Yo creo que estamos llegando como a ese punto en el que el impulso que trae a la ciudad ya no va a permitir que esto avance más, a menos de que otra fuerza llegue y otra vez empuje. ¿Esos concursos, Farid, fueron concursos para jóvenes arquitectos o fue una casualidad que los jóvenes hayan ganado esos concursos? Me refiero a esa No, generación que habrán tenido allá 30 años, supongo, ¿eh? en aquella época, quizá 40. eh, ¿Cómo fue ese proceso? No, es que la gente es aún más joven de lo que crees. O sea, por ejemplo, los Mesa Plan B, cuando se ganan el Orquidiorama, creo que tendrían unos 27, 28 años más o menos. Pues que es uno de esos grandes como íconos arquitectónicos del momento. No, lo bonito de estos concursos es que eran concursos anónimos y gratis. Y entonces, como es anónimo y gratis, da lo mismo que seas más anti y tengas 50 personas en tu oficina, o que como el concurso que yo me gano muchos años después de eso, lo hiciera yo en las noches en mi casa solo. O sea, estábamos en igualdad de condiciones porque nos lo estaban garantizando. Ya no se hacen concursos, es parte de lo que te digo de que la inercia se va perdiendo. En Medellín se está haciendo un concurso más o menos cada 2 años. En Bogotá se hace más o menos 5 al año. Claro. O sea, nosotros perdimos como la fuerza, pero es una cosa como desde lo institucional que pasa. Y Pero podemos decir de que eso ha dejado una huella dentro de lo que es la nueva arquitectura colombiana. Hay una arquitectura colombiana después de esas intervenciones de Medellín que son tan emblemáticas inclusive en todo el mundo. creo que sí, es que cuando yo estudié, Javier, pasaba algo muy raro, era que cuando nosotros nos mostraban arquitectura en la universidad de Latinoamérica, solo nos mostraban a Niemeyer y a Barragán, de toda Latinoamérica. Y todos los referentes eran exteriores. Almona no. No, ni siquiera, o Salmona lo mencionaban, pero no era como, vamos a estudiar el proyecto Salmona, no. Era, la arquitectura colombiana es como si no existiera. Y cuando ibas a buscar en quién verte, o sea, la generación anterior, coincidió que hubo una crisis económica horrible y mucha de esa generación se pierde y quedan unos muy buenos exponentes, Felipe Uribe, Juan Manuel Peláez, Mauricio Gaviria, pero son poquitos, son muy pocos. Entonces hubo un bache y lo que permitieron estos concursos fue que otra vez se armara como un cuerpo nuevo, o sea, una generación que era capaz de enlazar con esa generación de los grandes maestros que ya todos estaban muy grandes, ya eran unos señores de mucha... Y pasó que los estudiantes ya sí empezaron a coger los referentes de Colombia, que tiene también esos problemas, o sea, mirarse tanto a uno mismo tiene unos problemas como de un narcisismo que a veces es muy peligroso, pero se creó, o sea, se creó otra vez un cuerpo. Y ahí volvimos a sonar, por ejemplo. Y creo que se le sumó algo que antes no pasaba y era que el interés por la ciudad estuvo muy vinculado, porque como habíamos tenido estas crisis tan grandes, y como Colombia, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, es un país de regiones y hay muchas ciudades como grandes, importantes,
Entonces, entonces el problema urbano es un problema muy peculiar y muy extendido. Y, y hay generaciones atacándolo. O sea, yo creo que se puso una discusión muy buena sobre la mesa. Que lo que te digo, yo siento que ya no está tan fuerte. Y hoy ya totalmente metidos en lo que es la arquitectura colombiana contemporánea, ¿cuáles son esos caminos que está recorriendo la arquitectura de la nueva generación en Colombia? Uno si tiene que hacer una lectura panorámica de Latinoamérica, hay una referencia muy fuerte en Brasil y en la Escuela Paulista, por supuesto. Los paraguayos, ¿sí? Nosotros los tenemos muy cerca particularmente, geográficamente, pero además como referencia directa. Chile, indudablemente, es un punto importante en el panorama latinoamericano. ¿Cómo podríamos sintetizar, cómo podríamos de alguna manera resumir algo que seguramente es muy complejo, que es los desafíos de la arquitectura nueva colombiana? Yo, yo me acuerdo de una frase que decía alguien que era que la arquitectura moderna en Colombia era muy buena porque era gente que tenía muy poquitos recursos y con eso tenía que construirlo mejor. Yo siento en este momento que hay varios caminos pegándome esto. Y lo que hemos venido hablando del conflicto y toda esta cosa. Y es que en algún momento los recursos fueron más. Y yo creo que se abren caminos que son muy parecidos a los que tienen muchos lados. Uno es el de la iconicidad. O sea, arquitectura que es contratada para ser icónica. Más allá de la función, más allá del coste, más allá de cualquier otra situación. Tenemos, por ejemplo, la Biblioteca España, que es un edificio pues, que ahora está en reconstrucción incluso por los problemas técnicos que tuvo, pero un proyecto que más allá de ser una biblioteca tenía que ser un ícono. O sea, no importaba qué tan buena biblioteca fuera, ¿cierto? Entonces tenemos ese camino. Hay un camino de la tradición moderna en el que yo más o menos me inscribo, que es muy importante, que trae no solo a Salmona, sino al Mono Martínez, a Triana, y es una arquitectura que no se deja de hacer, que es una arquitectura de mucho valor y que incluso me acuerdo que en la universidad nos decía que había una línea que eran los salmonitas descalzos, o sea, Los armonistas descalzos. los seguidores de Salmona. Y yo creo que con el postconflicto se abrió un camino muy interesante que todavía se puede explorar, y es el de sacar la arquitectura de Colombia de las ciudades y llevarla a las regiones. Porque allá no hay nada, porque en 50 o 60 años de guerra y de corrupción no quedó nada, no hay colegios, no hay centros de salud, no hay hospitales, no hay absolutamente nada de infraestructura. Y es un reto que se pone gigante y creo que, por ejemplo, Simón Josie, que es un gran arquitecto colombiano, es una de esas personas que es como pionera en ese camino. O sea, hay algo muy, muy lejano entre esta iconicidad y esto como arquitectura de lo necesario, ¿cierto? Y de lo escaso, porque es con poco. Germán Samper, si aquí lo escribieron, claro, Germán Samper. Dice la querida amiga Dolores Gómez Macedo de Córdoba. No, y aparte era un tipo queridísimo, Germán Samper era un ser humano impresionante. Sí, ya que trajiste, bueno, no sé quién dijo, Pía dijo y puso un corazoncito ahí con Salmona, una figura, digamos, muy conocida en todo el mundo y en toda Latinoamérica, un faro, una referencia muy fuerte y que vos decís que podría llegar a identificarse como una línea de esta nueva arquitectura colombiana, retomar algo que estaba un poco olvidado, podemos decir, la figura de Salmona, eh, alguien que ha sido tan, digamos, tan paradigmático en aquel momento histórico. Salmona tiene una cosa muy particular, que era haitiano, pero había trabajado con Le Corbusier tantos años, ¿no? Varios años en su estudio de París. Sí, sí, yo creo que llegó con ese conflicto como con los padres que muchas veces tenemos de no, no, yo no quiero ser como mi papá, así no quiero Trabajó ser. muchos años, más de 6 8 años, ¿no? Con Le Sí, Corbusier. y trabajó en Chandigarh, creo que ahí alcanza a trabajar en Chandigarh también con Germán Samper en los proyectos. No, y yo creo, es que en esto de pelear con la figura paterna que muchas veces pasa en el rock and roll y en la música y en todo, yo creo que hay un punto de una generación que dice es que a mí Salmona, ya no más Salmona. O
sea, ya me cansé de Salmona. Pero esa no es mi generación. A mi generación ya le toca una figura como procesada por la historia. Entonces eso permitió releer esa figura y releer lo bueno y lo malo. Y son proyectos realmente con un arraigo en el territorio increíble. O sea, los proyectos de Salmona pertenecen a su lugar. O sea, Sí. lo construyen. Las torres del parque además parecen que fueron inauguradas hace un año y medio por la calidad constructiva que tienen, ¿no? Sí, y en unas ciudades que sufren mucho de miedo, y Medellín y Bogotá se llenan de rejas y privatizan todo lo que pueden porque es el miedo al otro. Yo, no sé si has visto que en las torres del parque hay una placa así en el piso que dice propiedad privada. O Sí, sea, uno pone esa placa y ya está en propiedad privada. Nada más te sí. marca ese. Entonces es muy bonito porque de verdad la ciudad es de todos. Pues es que si no, ¿para qué vivimos en una ciudad? No, hay contaminación, hay carros, hay ruido. Lo que hay es gente con la que hablar y hacer cosas. Pero si yo no veo a esa gente, estoy lejos de todo el mundo, entonces, ¿para qué? Bueno, qué lindo hablar de Salmona y la arquitectura de ladrillo, que por otro lado es una arquitectura que tiene mucha familiaridad con nosotros. Nosotros acá en nuestra zona el ladrillo todavía vive, todavía tenemos acá a 5 kilómetros de mi casa debe haber una ladrillería quemando un horno en este momento porque es el material, la tecnología popular que tenemos y todavía está viva y hay toda una generación nueva acá en Argentina que está revalorizando el uso de esas técnicas tradicionales como de alguna manera lo están haciendo ustedes. Y ahora ya llegaremos a las horas. Me gustaría primero, llevamos media horita, estamos en la mitad, me Vamos. gustaría que hablemos un poco del territorio. El diálogo se llama Arquitectura del Territorio, algo como la cultura colombiana, como la política, es seguramente muy complejo. ¿Cómo es este territorio colombiano? Ciudades a 3.000 metros de altura, ciudades muy desconectadas, ¿no? Porque una geografía muy, muy accidentada. ¿Cómo es esto del territorio colombiano? Es que en Colombia pasa algo muy peculiar y es cuando los Andes llegan a la frontera sur de Colombia, se abren en tres. Y entonces no tenemos solo los Andes, como por ejemplo yo vivía en Chile y veía las montañas allá, como lejos. No, nosotros estamos sobre la montaña y es una relación muy distinta, pero el país es increíblemente diverso. O sea, yo sé que Argentina es enorme, pero Colombia también es tan grande que dentro de Colombia caben Alemania, Francia e Inglaterra. Y, y en ese sistema gigante, pues tenemos las tres cordilleras donde están las ciudades más importantes, pero después tenemos dos océanos y tenemos unas regiones hacia la frontera de Venezuela que son planas, absolutamente planas, y después tenemos el Amazonas. Y entonces es un país gigante, desconectado, donde realmente apenas ahora estamos haciendo carreteras. Pues teníamos menos carreteras que Haití, así son increíbles. Entonces, este país increíblemente complejo ha tenido problemas, es que siempre se ha construido en las ciudades, a partir de las ciudades. Y incluso a la gente de Medellín como yo le pasa que si el terreno no es así, si no es inclinado, es muy difícil hacer un edificio. O sea, empezamos como, bueno, ¿yo qué hago acá si esto es plano? O sea, ¿cómo Claro, agarro este proyecto? al revés de nuestra tradición de trabajar en la llanura, ¿no? Sí, claro, es que es No muy sabemos qué distinto. hacer con un pequeño desnivel. Claro, y para nosotros un terreno con 5 o 6 metros de desnivel es plano. Pues está súper plano. Entonces, yo no sé si conocen a Medellín, pero Medellín es un valle estrecho, es como una pequeña, así, es como esto. Tenemos montañas a oriente y occidente, pero a norte y sur las montañas se cierran. Van bajando, pero se cierran. Nosotros estamos rodeados completamente de montañas. Es como, yo alguna vez le decía a Javier que era como vivir en un gran patio. O sea, en un patio donde lo único que ve son las paredes, que son las montañas, y el cielo. Y entonces yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que esos paisajes que uno ve toda la vida se le meten en la cabeza. Y eso es lo que uno siempre está buscando y como lo que opera, es la búsqueda es ese paisaje.
a nosotros nos pasa, como a muchos de nuestra generación, que cuando se dejan de hacer concursos, no tenemos cómo trabajar en Medellín. Nosotros en Medellín tenemos un edificio. Y lo que sucede por muchos accidentes de la vida es que terminamos trabajando donde ese ADN ya no está. Terminamos trabajando en la selva, terminamos trabajando cerca de las grandes llanuras, terminamos trabajando cerca al mar, pero no en las montañas. Entonces hay un redescubrir el territorio, ese territorio que no teníamos aquí y que nos toca es como empezar a negociar con él e intentar negociar a partir de algo muy lógico que es entender que la gente que vive allá ya sabe hacerlo, es como lo que estamos hablando. Tú, Javier, sabes construir en la llanura porque eso es lo que tenés en la cabeza, nosotros en la montaña. Y estas personas ya lo tienen, es que es una tradición construida en el tiempo. Entonces, ha sido muy interesante porque estas arquitecturas de los territorios lo que nos han permitido es ir donde usualmente no van los arquitectos de Colombia. Por muchos accidentes, esto ha sido más, ya es una búsqueda, pero al principio fue que eso nos encontró a nosotros. Pero descubierto un país, pues es increíble. Y cada vez que el posconflicto permitía, cada vez nos dejaban llegar más lejos. O sea, estuvimos muy cerca de la zona de distensión de los acuerdos fallidos de hace ya un poquito más de 14 años, fue eso, creo. Entonces, se abrió el abanico, o sea, ya tenemos todos los paisajes. Y hablando de paisajes, cuánta diversidad de paisajes, ¿no? Porque hablar de Colombia es hablar del eje cafetero o de la Guajira o del Valle de Aburrá o, bueno, Bogotá mismo en su particular enclave que está, digamos, tiene como esa pared que es el cerro, es una ciudad que está apretada contra un cerro, pero de un lado se abre, ¿no? Y del otro lado, entonces, realmente hay una diversidad importante de paisajes, de territorios, y calculo que en cada uno de ellos debe haber un desafío diferente de cómo trabajar, porque de hecho Colombia da al Caribe, pero da al Pacífico, y bueno, todo eso junto es la cultura colombiana que se expresa en su música, que se expresa en su arquitectura, ¿no? Sí, y ahorita hablábamos de lo aislados que usualmente han estado las regiones. Entonces, antes, pues, mejor dicho, antes no, ahora, ir a Bogotá es un viaje que se puede demorar 10 horas por carretera, en algo que si lo mides en una cinta, podría estar a 4 horas en una situación normal. Lo que ha hecho eso es que el país se volvió un país como muchos países en uno. Y son culturas totalmente diferentes. Entonces, la gente incluso en la costa, que uno creería que es una sola región, ellos mismos se fragmentan. Entonces dicen, no, yo no soy como tal. O sea, nosotros trabajamos mucho en Antioquia, que es donde queda Medellín, pues que es el departamento cuya capital es Medellín. Y trabajando en una región, el gentilicio de la gente de Antioquia es paisa, la gente nos decía, vea, nosotros no somos paisas, nosotros somos zenús. Y los zenúes eran un antiguo grupo indígena que habitaba en el mar, cerca del mar. Que incluso tiene unas estructuras muy bonitas donde controlaban el agua para poder hacer cultivos. Entonces, mira lo que ya estaba pasando. Ellos nos decían, yo no soy como usted, yo soy otro. Y yo soy distinto, o sea, completamente distinto. Entonces, lo que nos terminamos volviendo es como unos buenos escuchas. Recién hubo una colega, María Elena Guieto, que eh, pidió o sugirió una pregunta con respecto a cómo están experimentando esta situación de COVID, tanto Medellín como Colombia, y cómo las ciudades se adaptan a este nuevo desafío. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Pues yo creo que, o sea, el COVID en Medellín se ha controlado bastante bien, pero igual ha revelado unas desigualdades muy profundas. Yo no sé si en Argentina la noticia salió, pero la gente empezó a poner un trapo rojo en el balcón o en la ventana de su casa. Y ese trapo rojo significaba no tengo comida.
tengo hambre. Mm. Y lo No, que no, no, revela no lo sabía. es pesado. Incluso hubo un momento en que la gente empezó a salir a las carreteras a pedir comida porque somos una sociedad muy desigual. Entonces esto, yo creo que Colombia lo ha llevado bastante bien desde lo institucional. Hay pocos muertos, creo que se ha controlado bien la situación, pero yo creo que lo que ha revelado esto es lo que ya sabíamos, pero le puso una imagen. Y es que el país está la gente que puede estar en su casa tranquila, quejándose del tedio, pues como cualquiera de nosotros, y está la gente que dice es que me estoy muriendo del hambre, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué escojo? Escojo tal vez morirme de esto o seguramente morirme de hambre. Y por mi casa, que yo vivo en un barrio normal, pues un barrio de clase media, los primeros meses, no, el primer mes no oías nadie, pero ya, si yo salgo al balcón, hay gente vendiendo aguacates, vendiendo bananos, gente en los semáforos trabajando. ¿Y Entonces, las obras de construcción están funcionando? ¿Las universidades están volvieron. funcionando? No, todo virtual. Las obras sí volvieron hace como 15 días bajo protocolos muy estrictos, que, que también son unos protocolos como un poquito inocentes, porque aquí se construye mucho todavía manual. Entonces, para excavar una cimentación, hay dos personajes hombro con hombro, pero teóricamente por el protocolo deberían estar separados 1,5 metros. Entonces, como, pero mal que bien, o sea, a nivel de cifras, la cosa no está tan mal, la economía está terrible, pues yo creo que eso es un factor común, pero el tema de desigualdad sí quedó revelado. Y la miseria de la vivienda que hemos hecho, porque las viviendas de todas las clases sociales son, pues, es una oda a cuánto puedo ganar y qué tan poquito puedo darle a usted en calidad y espacio. Bueno, eso es un gran reto para nosotros los arquitectos también, porque qué rol jugamos nosotros en ese partido, ¿no? Farid, llevamos 40 minutos y vamos a hablar de arquitectura, ¿te parece? Claro, Estamos como hablando de quieras. ciudades, arquitectura, pero me gustaría, esto de dialogar por Instagram tiene la particularidad de que no podemos mostrar imágenes, pero también nos permite imaginar un poquitito. Hay una obra de ustedes, hay varias obras, a mí me gustaría hablar de dos de ellas. El Parque Educativo Vigía del Fuerte, que si podés contarnos un poquitito sobre esta obra, que es trabajar en la selva. Contanos un poquitito. Ya, yo creo que esos son los proyectos más queridos. Ahí Taller era una figura muy difusa y ese proyecto lo hicimos en asocio con una gran arquitecta que se llama Diana Herrera y con Mauricio Valencia, que era el secretario de Infraestructura de la Gobernación. O sea, era un batiburrillo, éramos varios. Y ese proyecto tiene la peculiaridad de haberse hecho en la política de llevar lo mejor a los más pobres en el municipio más pobre de Antioquia. O sea, y cuando les digo el más pobre, estamos hablando de un desempleo del 92%. Mm. O sea, con, creo que se graduaban de universidad 3 o 4 personas al año. O sea, entonces no hay trabajo, no hay escolaridad, no hay nada que hacer, no hay carreteras porque no hay cómo llegar por carretera, no hay luz eléctrica, no hay acueducto, no hay alcantarillado. Es un pueblo que está en mitad del Darién, que es si ustedes ven la ruta de la Panamericana, viene desde Canadá, arranca desde Argentina, llegan hasta Colombia a un punto y de ahí no cruzan, en la frontera entre Colombia y Panamá. Y ese es el tapón del Darién, que es una selva densa, muy densa, creo que es la región más lluviosa del mundo. Entonces, en este pueblito de 7.000 personas, se decide construir un edificio que es un parque educativo, que eso es una figura un poco como inventada, eso no existe. O sea, es un edificio que apoya lo educativo, pero no es un colegio, tampoco es un parque, así se llame un parque. Es un equipamiento como de usos múltiples, intentando que muchas cosas se articularan ahí. Eh, y entonces el reto es gigante. Hay que hacer un edificio en un lugar donde no hay cómo llevar las cosas. Hay que mandarlo todo en barco en un proceso que se demora 15 días. O sea, si siguen mi dedo, este es Medellín, aquí queda Vigía. a-
toca mandarlo todo hasta Turbo, que es un puerto, y desde Turbo van bajando por el río Atrato y llegan acá. Ese Qué proceso bárbaro. demora 15 días. O sea, un tornillo que se envíe en ese proceso se demora 15 días en llegar allá. Y Y eso, nosotros, perdón, ah, Farid, eso los llevó a trabajar con algunos materiales locales. Para los que no están viendo, que tengan la oportunidad de tener una doble pantalla, está publicado en Art Daily o en Plataforma Arquitectura, pero estamos hablando de una construcción de unos espacios educativos con tecnologías locales, madera, techos a dos aguas. Contanos un poquitito cómo fue el planteo tecnológico y en el desafío del proyecto. no, y antes te quería decir una cosa, es en esto de, este fue nuestro primer ejercicio afuera. Ese era nuestro primer enfrentarnos con qué es de verdad el resto del país. Y cuando íbamos a ir, que no sabíamos dónde era, pues que nos montaron una avioneta donde caben 4 personas, ese es el cupo de pasajeros. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer un edificio de ladrillo. Ladrillo, patios, una arquitectura como muy pública, muy de la tradición, como de las ciudades. Cuando llegamos allá y vimos lo que era, fue como no. Aquí hay que repensarlo. El pueblo se inunda y yo creo que si buscan las imágenes van a ver que el edificio se levanta 2,50 metros sobre el Yo suelo. acá estoy haciendo un 3.0 tecnología del siglo XXI, mostrando para tener ahí una referencia, ¿no? ¿De qué Sí, estamos hablando? el futuro es ahora, Javier. Entonces, el pueblo se inunda, el pueblo está muy bien adaptado, porque las casas mismas, como todos los años se inundan, entonces se elevan ellas 1 metro sobre el agua. Lo que pasa es que las inundaciones cada año son más grandes. Entonces, lo que hicimos nosotros fue releer esa arquitectura después de muchos intentos fallidos, intentando aprender lo que ellos saben hacer muy bien, y al final hicimos lo que está mostrando Javier. Es un edificio que pertenece a su lugar, que es un edificio de una sola planta, que evita el agua, que tiene techos a dos aguas, que son dos techos paralelos a dos aguas. Y en el encuentro, Se ve un poquitito esto de lo inundable, ¿no? sí, Y las cómo calles se elevan. es un Esa pasarela difícil para el proyecto que es interactuar con el... Esto es una verdadera arquitectura del territorio, ¿no? sí. Es que al final pasó algo muy bonito, es que la gente escogía qué nombre ponerle al edificio. Y el nombre que escogieron fue Saberes Ancestrales. Y a nosotros nos alegró mucho, porque en Colombia pasa que la madera es entendida como un material pobre, de Claro. pobre. Y entonces la gente nos odiaba cuando decidimos hacer el edificio en madera. Pero después, en unas entrevistas que le hacían ya a la comunidad, decían, no, no, ya después vimos cómo fue quedando el edificio y dijimos, claro, es que esta es nuestra tradición. Nuestra tradición es también construir con madera. Entonces, es muy bonito porque se articuló como muchas cosas, a muchas como saberes ancestrales que se estaban perdiendo entre ellos y el edificio es capaz de condensarlos. Esta foto Eso también es muy linda, ¿no? Porque habla de cómo se interactúa con el río. sí, esa es la estación de gasolina. O sea, allá llegan las lanchas a que llenen los motores. Entonces, el proyecto fue muy exitoso, tanto que nos dicen que las fotos de los matrimonios se las toman allá. O sea, está la pareja que se está casando y el edificio de nosotros está de fondo. Ha sufrido lo normal, es un clima muy agresivo, es un clima muy agresivo, pero siempre pensamos que la madera lo que permitía es que ellos mismos, con los recursos de la zona, pudieran ir cambiando lo que se dañara. Y hemos tenido la gran fortuna de que se integró en el proceso la Fundación Fraternidad Medellín y ellos cada tanto pagan mantenimientos y visitas al lugar para que el edificio siga estando bien. Pero para ellos es un motivo de orgullo, para nosotros también. Y eso lo que hizo fue que nos explotó la cabeza. O sea, todo lo que nos habían enseñado había que, había que sacarlo. Había que reaprenderlo, ¿no? Esto es lo que tiene el territorio, que tiene como una especie de potencia pedagógica, ¿no? Porque todo lo que ya sabíamos cuando nos enfrentamos frente a una situación de estas características es como que lo tenemos que aprender de nuevo. Y ahí está un poco el desafío de los arquitectos,
Y me parece que acá hay un repensarnos como nueva arquitectura latinoamericana, lo vimos allí en Quito también con José Paulo, digamos, esta cosa de qué miramos y dónde enfocamos. eh, Creo que es la primera de las cosas que hay que hacer y me parece que hay una nueva generación de arquitectos latinoamericanos que están enfocando en el territorio como una gran, en el paisaje y en la naturaleza, y algo que con esto de COVID también volvemos a pensarlo cada vez más, qué hemos hecho con este modelo de ocupación, hasta dónde hemos llegado, que pararlo de golpe nos hizo ver lo que se ha producido, ¿no? Entonces, como podríamos decir, hay como una especie de vanguardia latinoamericana que lo que está haciendo es mirar para adentro, que me parece Sí, que son una referencia de eso. sí, es que yo creo que es obligatorio. O sea, yo me acuerdo, y en este evento que estuvimos en Ecuador, cuando se hablaba de la antropofagia, del caníbal, del que es capaz de comerse el mejor guerrero para ser mejor guerrero él. Es como ser capaz, obviamente, de comerse todo lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en estos otros lados, pero también comerse lo que pasa adentro, que es hacer una arquitectura que es de nosotros, que es universal, pero es local. Acá Julio Cavallo recupera al gran Rafa Iglesias con este pensamiento que nos dejaba siempre el Rafa, que decía que somos más geográficos que históricos, ¿no? Pero nos costó darnos cuenta. Eh, y es como que hay una nueva generación que lo está haciendo. El otro día, bueno, ahora con estos diálogos de Instagram, que parece que estamos más cerca que antes, extrañamente, hemos hablado con muchos amigos en los últimos días y he escuchado muchas de estas conferencias, que hay toda una generación de jóvenes. El otro día hablábamos con la gente de BAC, bueno, Pablo Anciluti habló con uno de los chicos de BAC y con Griselda Baliana, a mí me tocó también interactuar el otro día, y es como que ellos estando inclusive en Buenos Aires, una ciudad grande, siendo muy jóvenes, de tu generación más o menos, Farid, están buscando ahí en las inmediaciones, en los arrabales del Gran Buenos Aires, en esa cultura del conurbano, donde la ciudad se toca con el territorio allí, hola, ¿quién está por allí? BAC presente, ¿eh? ¿Cómo andan? Bueno, los estamos recuperando, estamos haciendo un diálogo con el diálogo anterior. Ir a buscar la cultura del ladrillo y hay una nueva generación que está mirando lo que quizá los antiguos modernos o nuestros referentes de la modernidad no han mirado tanto, ¿no? Porque hay allí una gran potencia, hay allí una gran posibilidad de trabajo, de creatividad, de innovación. Y me parece que ustedes también, ustedes son una vanguardia en ese sentido. Farid, nos quedan unos minutitos. ¿Podemos hablar del aula ambiental? ¿Qué significa en todo este proceso? Porque me parece que en esta obra se suturan algunas de las cosas que veníamos hablando. Creo que es una obra que está ahí en ese territorio de frontera de lugares recuperados. Contanos un poquitito de qué se trata el aula ambiental, que es una pequeña intervención. Esta ola tiene un cliente que es muy peculiar, porque a nosotros llegó, un día me llaman y dicen, necesitamos unos arquitectos que vayan donde sea. Nosotros digo, pues, nosotros vamos, claro, donde quieras vamos. Y terminamos yendo primero a Caquetá, muy cerca de lo que te dije, donde una vez estuvo concentrada las FARC, donde, pues, un lugar muy duro. Y después hicimos este otro proyecto que es en los Montes de María. Y los Montes de María es una zona muy rica en recursos, pero precisamente por eso hubo paramilitarismo, violencia del ejército, violencia de los partidos políticos, de las diferentes guerrillas. Y en medio del proceso de paz pudo ir. Y entonces lo que esta fundación pretendía era hacer varias pequeñas aulas ambientales para, para poder enseñarle a la gente, a los niños sobre todo, que, que había que cuidar el medio ambiente, o sea, porque extrañamente la desaparición de las FARC hizo que las selvas colombianas empezaran a ser más deforestadas, Claro. porque a la guerrilla no le convenía tumbar la selva, pero ya como no están.
Entonces, lo que pasa es que nos llaman para hacer este proyecto y es un proyecto muy bonito porque el viaje es de unos 3 días hasta allá. No sé si está la foto de la carretera por ahí, esa foto es muy A ver, bacana. Si no, después se la subo. a ver, la voy buscando. Y esa es que es imposible llegar, está absolutamente desconectado esta pobre gente. Y nos llamaron para hacer el proyecto, es muy pequeño, son 40 metros cuadrados, y después descubrimos que ellos tienen una tradición con los tejidos de madera, en sus Ajá. fachadas de casas pasan unas cosas muy bonitas. Entonces lo que decimos fue otra vez poner en valor lo que ellos ya sabían hacer para, pues obviamente, construir como una continuidad y que la gente se apropiara. Y también un principio que tenemos siempre es que el edificio debe permitir ser usado así esté cerrado, así no haya actividades. Entonces las cubiertas se extienden, el edificio se vuelve mueble y lo que pasa es que se empiezan a articular muchas búsquedas en un edificio muy chiquito, con otra particularidad y es que el que lo construyó no sabía leer planos. Entonces nos tocó mandar una maqueta. Hicimos una maqueta y se la enviamos para que él se fijara en la maqueta, en los planos, lo que lograra entender y por teléfono le explicábamos y construyera el edificio. Y extrañamente quedó muy parecido, quedó supremamente parecido. Pero pasa eso. O sea, pasa que es una cosa que ya está en el límite, allá hay 5 o 6 casas y el resto todo es disperso. O sea, ya estábamos en un territorio que abría el posconflicto y que lastimosamente otra vez está cerrando. Eso creo que es la parte triste de este asunto, es que esa ventana de oportunidad se dejó pasar. Acá muestro algunas imágenes y nuevamente esta búsqueda de trabajo sobre, sobre esa transición entre el interior y el exterior. Ahí hay una cuestión del clima también, no solamente de la geografía, que es muy fuerte eh, para cómo pensar la arquitectura, ¿no? Podríamos decir que es una constante en los proyectos de ustedes, Farid. Sí, es que casi que uno de los grandes retos es cómo llegan las cosas, o sea, cómo logramos hacer llegar algo. Entonces, nosotros casi que estandarizamos todo al máximo, o sea, nunca nada es a gusto de nosotros, sino lo que hay disponible, eso es lo que vamos a usar. Y casi siempre también lo que es más barato. Entonces, finalmente, en estos días hablaba con mi socio y estábamos diciendo que nuestra arquitectura era una arquitectura de muros y techos. O sea, no hay nada más. Solo tenemos dinero para muros y techos. Entonces intentamos que esas dos cosas queden muy bien hechos. Y que el edificio no necesite prender nunca un bombillo ni tener un ventilador porque no hay plata, no hay recursos para poder pagar y prender un bombillo. Arquitectura, hoy, bueno, María Elena dice arquitectura resiliente, una palabra que hoy se usa, el tema de la sustentabilidad también, ¿no? Que muchas veces son palabras que se usan quizás sin o que se usa demasiado rápido y de una manera a veces superficial, pero que en la arquitectura como la de ustedes me parece que tiene un verdadero sentido y sobre todo porque que un poco también esa fue la idea de proponerlos a ustedes, es una arquitectura muy rica desde lo espacial y ambiental, pero muy comprometida también desde lo político y desde lo social, entendiendo que el territorio es el punto que a ustedes los hace encontrarle el sentido a las intervenciones. Estaba pensando recién que la arquitectura para ustedes es un verdadero viaje, ¿no? Porque llegar hasta estos lugares, hacer llegar los materiales, usar los materiales justos para que puedan llegar. Así que, Farid, vamos terminando. Súper agradecido, una hermosa charla. La verdad que queremos cortarla a tiempo para poder grabarla y que no nos haga una trampa a Instagram. Así que simplemente el último minutito para agradecerte y que te despidas y que ojalá pronto veremos cómo vuelve todo, pero que te tengamos en persona acá en Santa Fe. Sí, no, no, antes les quiero dar las gracias a ustedes. Siempre es muy bueno como hablar de arquitectura más en este encierro, porque yo vivo solo. Llevo 3 meses aquí solo. Pero, pero nada, no, yo creo.
Y ahorita pensaba, lo que quiero es que nos podamos tomar una cerveza y comer una carne y hablemos de otras cosas, porque la arquitectura es un pedacito así chiquito de la vida. Bueno, amigo, gracias a todos. Gaby de Va, que estaba dando vuelta, Griselda, Dolores Gómez Macedo, de Córdoba, Julio Cavallo, bueno, grandes amigos, Fede Gigante, muchos que nos estuvieron acompañando, Santi Acastelo, bueno, todo, no podemos nombrar a todos. Muchas gracias, Farid, querido amigo. Pronto tomaremos esa cerveza acá en Santa Fe. Un gran abrazo. Chao a todos, gracias.